Buenos días, hermanos queridos, o quizá buenas tardes, porque tú vas a ver este devocional en la tarde, ¿no? Pero es un devocional de la palabra del Señor que nos ayuda mucho, como siempre lo decimos, ¿cierto? ¿Cómo va el martes? ¿Cómo lo estás viviendo? En el trabajo, quizá ya laborando presencialmente o a lo mejor en teletrabajo. Es bueno hacer un alto en este día martes, que estés ahí un ratito tranquilo para escuchar la palabra del Señor. Quiero evidentemente saludarles, un abrazo cariñoso a toda la iglesia y lógico también a nuestros amigos del canal de YouTube o de Facebook o en nuestras redes sociales. Hoy día una pequeña palabra que nos llama también la reflexión, que nos llama a la reflexión y también nos hace un llamado a nosotros. Es interesante, mira, quiero contarte esta experiencia de Pablo, este Pablo, ¿no? Hermoso hombre de Dios que recibió un llamado profundo de parte del Señor y que comenzó a trabajar para la obra de Dios. Mira, dice en el capítulo 22, en el versículo 17 al 21, ahí te voy a compartir esta palabra. Dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, es decir, un tiempo especial. Algo le pasó a Pablo en esta experiencia, ¿no? Y que le tocó el corazón, la mente y que algo pasó en el interior de Pablo, ¿no? Y le vi que me decía, uno se pregunta, ¿y quién te estaba hablando, Pablo? ¿Quién te estaba hablando? Pero debemos entender que es nuestro Señor Jesucristo. Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Mira lo que le está diciendo el Señor. Yo dije, Pablo, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Mira cómo el Señor trata con Pablo. Evidentemente aquí ya Pablo es un hombre de Dios convertido, ha entendido el mensaje de la buena nueva, del poder del Evangelio que cambia los corazones. Ya ha entendido que Jesucristo es el Rey de su vida y ha entendido que hay que proclamar a muchas partes este mensaje. Pero Pablo, en el contexto que está en este minuto, ¿por qué el Señor le dice, sale de acá de Jerusalén? Porque no te van a recibir el mensaje. Y si mira usted el capítulo 21 y parte del 22, se va a dar cuenta que Pablo ya estaba metido en el pueblo, estaba en el templo anunciando y predicando, y cuando lo escucha el pueblo, van en contra de él, porque evidentemente lo conocían, que era uno que estaba diciendo que no había que ponerle carga, yugo a las personas en este nuevo evangelio o en el cristianismo, el que anunciaba que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, el pueblo se levantó contra él, el pueblo lo golpeó, lo estropeó completamente, su cuerpo fue golpeado a tal punto que lo sacaron del templo a Pablo porque él estaba enseñando de esta manera. Y fue tal y tal la preocupación de este pueblo al escuchar el mensaje de Pablo que tuvieron que llamar a las autoridades, ¿no? Para que lo fueran a retirar. Y claro, los textos dicen que lo llevaron, lo tomaron preso, lo sacaron del templo y lo llevaron casi muerto, golpeado. Lo llevaron en andas, porque había sido muy golpeado Pablo por la causa de este evangelio. Ese era el contexto. Y Pablo dice en el capítulo 22, dice, por favor, autoridades, ustedes que me tomaron preso, por favor, dame un tiempo para hablar a este pueblo, para poder explicar el por qué él predicaba de esta manera.
Le dieron la posibilidad. Le dieron la posibilidad. Y dice el texto que al oír, cierto, esto que él decía, ahora voy a hablar con ustedes, y habló al pueblo en la lengua hebrea. Y como Pablo era un hombre de Dios preparado, estudioso, él dio a conocer sus características y predicó tal cual, y explicó el por qué andaba predicando de esta manera. Explicó cómo el Señor le enfrentó, cómo el Señor le hizo el llamado, cómo el Señor lo hizo entender este evangelio. Pero aún así, el Señor le dice, sale Pablo ahora de Jerusalén, porque no te van a escuchar. Quiero que usted quede claro en este sentido. Mire, cuando cuando el Señor nos habla al corazón, nosotros tenemos que ser obedientes. Cuando el Señor te da a conocer lo que tú debes hacer, tienes que ser obediente. Por favor, no dudemos. Si tú tienes claro en el corazón que Dios es el que te habla, entonces tú tienes que ser obediente. Mira, Pablo acá está viendo esta realidad y ahí está, orando en el templo. Dice que ahí él vio esto, que Jesús en palabra, ¿no? En este tiempo de éxtasis, dice la palabra, le dice, sale de aquí, sale. Quizá uno diría, pero ¿cómo voy a salir de esto si estoy predicando tu evangelio, si estoy anunciando tu evangelio? Pero el Señor ya tenía algo más para Pablo. Él lo quería mandar, por lo tanto, si hay una orden, obedece a la orden. Puedes dar muchas explicaciones, puedes ver muchas realidades a la visión humana, a la visión tuya. Pero ojo, nosotros los cristianos debemos entender que debemos caminar conforme a la visión que Dios nos da. Pablo andaba haciendo la obra. Pablo en general andaba anunciando este evangelio. Pero acá hay algo específico, hay una voluntad específica de Dios. Y le dice, sale de Jerusalén. Imagínense, sale de esta ciudad importante, donde era el centro religioso del pueblo judío, donde Pablo había tenido la posibilidad de estar en el templo y de predicar la palabra, mas el Señor le dice, sale de aquí, porque no te van a escuchar. Ahí está la soberanía de Dios, y Dios sabe lo que va a hacer y lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo contigo. Dios sabe lo que quiere hacer más adelante contigo. Por eso, si el Señor te da una orden, insisto, obedécela. ¿Qué pasó con Pablo? Claro, Pablo pone su argumentación para decir, no quiero salir de acá, quiero seguir anunciando. Entonces le dice, mira, Señor, ellos conocen que yo era el que azotaba, el que perseguía, el que tenía esta pasión de andar cautivando o tomando preso a estos que andan anunciando este evangelio. Yo era antes así, pero déjame explicar cómo el Señor tocó mi corazón, cómo me cambió. Y claro, uno podría decirle, sí, Pablo, tienes toda la razón, es buena la argumentación para que prediques la palabra. Versículo 21. Pero me dijo, mire, otra vez Jesús hablando con Pablo. Y Pablo ahora entiende este mensaje, pero me dijo, ve, otra orden, ve, sale de Jerusalén, pero ahora ve. Dos cosas, dos órdenes. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hay una voluntad específica de Dios en la vida de Pablo, y lo va a mandar a predicar a los gentiles, a los griegos, aquellos que no son del pueblo judío. Pablo tiene ese ministerio y Dios se lo está aclarando. Te mando para allá. Segunda orden. Segunda instrucción. Gloria al Señor, porque Pablo pudo entender que había que ser obediente a lo que el Señor le está diciendo. Entonces te pregunto, hermana, amigo, hermano querido, ¿estás siendo obediente a las órdenes que el Señor te ha dado?
Estás siendo obediente a lo que Dios te dice todos los días. Estás siendo obediente a lo que Dios te está dando como función en este ministerio. Estás trabajando para el Señor. Cuando el Señor te dice, habla de Cristo ahora, lo estás haciendo. Cuando el Señor te dice, tienes que trabajar a ese lado y habla de este evangelio, lo estás haciendo. ¿Estamos siendo obedientes a esto? ¿O estamos haciendo lo que nosotros queremos, pensando que lo estamos haciendo bien en la obra del Señor? Entendamos, cuando Dios da órdenes, se deben cumplir. Y por supuesto, miramos la historia de Pablo y vemos a un Pablo que se desarrolla, a un Pablo que crece, a un Pablo que trabaja, a un Pablo que funda iglesias, a un Pablo que lleva este evangelio a los griegos y que los griegos comenzaron a conocer a Jesucristo como el Señor y se convierten y comienzan también a predicar la palabra. Y ahí aparece Tito, por ejemplo, un griego que conoció a Jesucristo, que entregó su vida y que le sirve al Señor. Hermanos queridos, hoy día, si Dios te da una orden, es para tu beneficio, es para que te deleites en las obras del Señor. Por lo tanto, te invito, tú y yo, a ser obedientes a lo que el Señor nos dice. Una pequeña palabra en este día martes para que te renueves, para que aprendas y para que maduremos juntos y podamos servir al Señor en todo tiempo. Un abrazo cariñoso, Dios te bendiga. Como siempre te digo, un abrazo del Pastor Félix para ti. Dios te bendiga en este día martes y vive la vida centrado en Cristo Jesús.